Latinaje. Los secretos detrás de la palabra. Una palabra puede ser muchas cosas: un sonido que vibra en el aire, un significado que transmite ideas, un símbolo que representa identidad, o algo mucho más poderoso. A veces, las palabras trascienden su propósito original y se convierten en portales hacia algo más profundo, más complejo, más transformador. Exploraremos los misterios que se esconden detrás del latinaje, un término aparentemente inocente que ha tomado vida propia, expandiéndose como una onda en el agua, tocando vidas, transformando destinos y, quizás, despertando fuerzas que habían permanecido dormidas por siglos. 3 historias, 3 caminos, un mismo origen. Prepárense para descubrir las capas ocultas tras una simple combinación de letras que ha llevado a algunos a la fama, a otros a encontrar su propósito y a algunos más a desaparecer sin dejar rastro. Todo comenzó una mañana calurosa en la Ciudad de México, cuando la palabra latinaje empezó a aparecer misteriosamente en redes sociales. No era un hashtag popular, ni una tendencia de TikTok, ni una campaña publicitaria anunciada. Simplemente surgió como un susurro en la tormenta digital que poco a poco fue ganando fuerza hasta convertirse en un eco imposible de ignorar. Primero fueron cuentas verificadas de productores musicales, luego artistas reconocidos, después medios de comunicación, todos compartiendo la misma palabra, sin contexto, sin explicaciones, sin imágenes que la acompañaran. Solo latinaje, flotando en el vacío digital como un enigma a descifrar. En cuestión de horas, los fans de la música regional mexicana estaban revolucionados. Las teorías no tardaron en aparecer. ¿Era el nombre de una nueva colaboración entre artistas? ¿Un festival secreto que estaba por anunciarse? ¿Una marca de ropa o una línea de tequila? Las especulaciones corrían como fuego en la pradera digital. Pero entre toda la especulación, un grupo muy específico de seguidores comenzó a sospechar que esto tenía un destinatario muy particular: Ángela Aguilar. La joven heredera del linaje musical más emblemático de México había estado ausente de los escenarios por unos meses, sin entrevistas, sin conciertos. Apenas algunas fotos enigmáticas en blanco y negro en su Instagram que parecían cargadas de simbolismo y melancolía. Fue entonces cuando un fan, que se hacía llamar @fanático93 en Twitter, hizo una conexión inesperada. En una entrevista antigua, prácticamente olvidada, Ángela había mencionado algo que ahora cobraba un significado completamente nuevo: me gusta inventarme palabras que no existen, que mezclen lo latino con lo vintage, lo clásico con lo moderno. Me gusta la idea de un latinaje como una elegancia latina antigua, algo que capture la esencia de nuestras raíces, pero con una sensibilidad contemporánea. La entrevista, en su momento, había pasado desapercibida, pero ahora, años después, esa palabra estaba tomando vida propia, como si hubiera estado esperando el momento adecuado para manifestarse. Los seguidores comenzaron a recopilar pistas con la dedicación de detectives. Una usuaria descubrió que la diseñadora de vestuario que trabajaba con Ángela había subido un boceto titulado Latinaje, inspiración colonial. Otro encontró que un compositor de Los Ángeles, cercano a la familia Aguilar, había registrado una canción llamada Latinaje en BMI hace apenas 2 semanas, pero lo más revelador fue cuando el guitarrista de Pepe Aguilar subió a sus historias una imagen de un estudio con la palabra latinaje, escrita en un pizarrón, seguida por las iniciales A. Las piezas empezaban a encajar, la teoría tomó forma rápidamente. Latinaje no era solo una palabra inventada, era un proyecto. Posiblemente un álbum, una obra conceptual o incluso una declaración personal. Pero ¿por qué tanto misterio? ¿Por qué aparecer así, de repente? Sin contexto, algunos creían que Ángela estaba preparando su regreso con una propuesta artística completamente distinta, una que rompiera con su imagen tradicional y mostrara una versión más introspectiva, rebelde y crítica de sí misma. Otros iban más allá. Sostenían que latinaje era una forma velada de responder a todo lo que había vivido mediáticamente, un manifiesto silencioso para aquellos que la habían juzgado, una manera de decir, sigo aquí, pero a mi manera. Lo más curioso era que los únicos que no mencionaban la palabra directamente eran los Aguilar. Ni Ángela, ni Pepe, ni Leonardo. Silencio total. Hasta que una noche, durante un evento benéfico, una periodista se armó de valor y le preguntó a Pepe Aguilar directamente. Él sonrió, bajó la mirada y solo respondió: ya lo sabrán.
Y cuando lo sepan, entenderán que no todo lo que sé. Calla es olvido. Esa frase encendió aún más la llama de la curiosidad, en menos de una semana. Los foros de Fans estaban repletos de teorías cada vez más elaboradas. ¿Era latinaje un grito de independencia artística? ¿Una reconciliación con sus raíces? ¿O algo mucho más complejo que nadie había logrado descifrar todavía? A miles de kilómetros de la Ciudad de México, en un pequeño rincón del norte argentino llamado Fraile Pintado, la palabra latinaje cobraba un significado completamente diferente, pero igualmente poderoso. Plano de una estación de radio modesta, con equipo antiguo y paredes desgastadas, aquí, latinaje no era un enigma viral ni un proyecto musical secreto. Era el apodo de un hombre, un viejo locutor de una radio barrial que, sin saberlo, se convertiría en el primer testigo y guardián de un talento excepcional. Yo la vi crecer. Vi cuando agarró una guitarra por primera vez, cuando cantó frente a un espejo creyendo que nadie la escuchaba, decía latinaje en una entrevista para un canal local. Mientras miraba por la ventana de su estudio improvisado hacia las calles polvorientas de Fraile Pintado, Julieta Casuccelli nació en este pueblo, rodeado de cañaverales, de calles polvorientas y veranos insoportablemente calurosos. Desde pequeña fue diferente. Mientras otros niños jugaban en la calle, bajo el sol abrasador, ella pasaba horas dibujando letras en cuadernos o escuchando los cassettes viejos que su padre, un músico aficionado, guardaba con cariño en un estante alto. Imagen de una niña, sentada a los pies de un hombre que toca la guitarra. Latinaje recuerda cómo ella se sentaba a los pies de su padre cuando tocaba la guitarra y cómo lo observaba con la mirada fija, absorbiendo cada acorde como si fuera un secreto del universo, que solo ella podía descifrar. Era una nena alegre, pero con una profundidad que no era común en alguien de su edad, decía Latinaje. Tenía una imaginación increíble, pero también una tristeza temprana, como si supiera cosas que los demás no podíamos ver todavía. A los 12 años. Julieta comenzó a subir videos cantando cables a una vieja computadora familiar, con una webcam de mala calidad y un micrófono que a veces se apagaba sin aviso. Latinaje, que ya trabajaba en la radio, fue el primero en pasar su voz por el aire. La presenté como una joya del pueblo. Nadie la conocía, pero algunos llamaron para preguntar por ella. Había algo en su voz, algo que te atrapaba y no te dejaba ir. Cuando terminó el secundario, Julieta se fue primero a Tucumán, luego a Buenos Aires. En ambas ciudades vivió de forma muy precaria, comía salteado. Trabajaba en lo que fuera y cantaba en bares casi vacíos, pero nunca dejó de componer. Me mandaba mensajes cada tanto, cuenta Latinaje, contándome lo difícil que era, pero también lo segura que estaba de su destino. Julieta nunca se quebró. Dobló muchas veces, se cayó otras tantas, pero siempre se volvió a levantar con más fuerza. Lo que más recuerda es una tarde de invierno cuando ella ya vivía en Buenos Aires, en la que volvió al pueblo por sorpresa. Apareció en la radio sin avisar, lo abrazó y le dijo, no sé si lo voy a lograr, pero estoy dejando la vida en el intento. Yo le dije que no había otra manera, que en esta vida nada grande se consigue sin sacrificio. Lo demás es historia. Conocida acaso irrumpió en el trap con un estilo oscuro, personal y totalmente distinto a lo que se escuchaba entonces. Se ganó el respeto de colegas y se convirtió en referente para miles de chicas que vieron en ella una nueva forma de ser artista. Pero pocos saben que, detrás de cada verso hay una infancia marcada por la búsqueda de identidad, por la necesidad de expresar lo que no se decía en voz alta y por la firme convicción de que la música era su única salida. A Julieta no la inventó la fama. Concluye Latinaje con la sabiduría de quien ha visto crecer a una estrella desde la semilla. Ella se inventó sola, con talento, con dolor, con hambre y con una fe ciega en su arte. La Casu que ven nació en Fraile Pintado, pero se forjó en cada noche que pasó escribiendo sola en su cuarto, soñando con lo imposible. El impacto de Casu fue mucho más allá de su música. En el pueblo, los jóvenes que antes no soñaban con más que una changa en la cosecha, empezaron a interesarse por el rap, por escribir, por grabarse con el móvil. Si Casu lo hizo, ¿por qué nosotros no? Decían tiempo después, cuando Casu volvió ya como artista consagrada, fue recibida como una heroína. Una plaza llena, una tarima improvisada. Niños con gorras negras que imitaban su look. Pero, lo que más emocionó a Latinaje fue que, al bajarse del escenario, Julieta fue directo a la radio, la misma donde había sonado por primera vez.
Volví, pero no para quedarme. Solo para agradecer, le dijo, con esa misma mirada profunda que tenía cuando era niña. Ahora enmarcada en el maquillaje oscuro y los tatuajes que forman parte de su imagen tiempo después, cuando la fama ya era innegable, Julieta impulsó un pequeño proyecto en su pueblo. Una escuelita de música. Lo hizo sin cámaras, sin prensa. Solo Latinaje lo sabía porque fue él quien la ayudó a contactar con viejos músicos del pueblo, a encontrar el lugar adecuado, a organizar las primeras clases. Esto es para los que vienen detrás, le dijo ella cuando firmaron el acuerdo con la municipalidad. Esa escuelita hoy lleva su nombre, no como una marca, sino como una promesa, que ningún niño de fraile pintado vuelva a creer que los sueños son para otros. En una entrevista reciente, alguien le preguntó acaso por qué nunca se olvidó de su origen. Ella sonrió y respondió con calma, porque no me fui, solo me expandí. Y es que hay raíces que no se arrancan, se multiplican, y cuando una de esas raíces florece con tanta fuerza, termina cambiando no solo su destino, sino el de todos los que alguna vez se sintieron invisibles. Pero lo que parecía ser simplemente una historia inspiradora de superación, estaba a punto de revelar una faceta mucho más oscura y misteriosa. La noche en que Casu lanzó Latinaje, las redes estallaron. La canción tenía ese ritmo adictivo, que hacía mover la cabeza sin pensar, con un beat envolvente y una letra llena de orgullo por las raíces latinas. En menos de 24 horas ya era tendencia en medio continente y la crítica especializada hablaba de un regreso triunfal. Una declaración de identidad y empoderamiento, pero nadie imaginaba lo que se ocultaba detrás de esa producción tan pulida, tan perfectamente diseñada para conquistar las listas de popularidad. Todo comenzó con un mensaje anónimo en un foro de música urbana. Un usuario con el alias La Voz de los Callados escribió un post titulado Latinaje esconde algo. Lo escuché. No estoy loco. Nadie le prestó demasiada atención al principio. El usuario decía que, sí sé. Reproducía la canción al revés, a cierto volumen y desde un vinilo se escuchaban frases que no estaban en la versión oficial. Palabras apenas adables, como rezos en otro idioma, algunos lo tomaron como una broma, otros como una típica teoría conspirativa de Internet. Pero entonces, el usuario subió un fragmento distorsionado de audio. Y ahí fue cuando las cosas comenzaron a escalar. En el clip se oía algo que parecía una voz grave, masculina, diciendo palabras en lo que algunos identificaron como latín antiguo. Los fans más dedicados se obsesionaron, empezando a analizar cada detalle del latinaje como si fuera un código a descifrar. La portada del single tenía símbolos ocultos entre las sombras del fondo, parecidos a sellos alquímicos. El videoclip, con su atmósfera de ritual y máscaras doradas, mostraba fugazmente una escena donde Casu alzaba una copa frente a un grupo de mujeres vestidas de negro, rodeadas por velas encendidas en forma de espiral. Una investigadora musical argentina, Mariana Torres, fue la primera en relacionar los símbolos con una sociedad secreta extinta desde el siglo XIX llamada los Hijos del Eclipse. Según antiguos registros, este grupo creía que el poder del arte podía abrir portales entre dimensiones. Usaban música, pintura y poesía para despertar entidades dormidas. Mariana publicó un extenso hilo explicando cómo algunas frases de latinaje coincidían con invocaciones encontradas en textos antiguos. Lo más perturbador era una frase del estribillo que, en algunos dialectos olvidados de Centroamérica, significaba literalmente desata la sangre en el aire. La paranoia creció cuando varios fans reportaron sueños extraños tras escuchar la canción en bucle. Todos coincidían en una figura encapuchada que les susurraba nombres. Algunos aseguraban haber visto sombras moverse en sus habitaciones. Las redes se dividieron. Estaban los que creían que era un marketing viral perfectamente orquestado, y los que pensaban que había algo más, que Casu no solo estaba haciendo arte, sino participando en algo más antiguo y peligroso. Una semana después, Mariana Torres desapareció. Su último post fue una foto del vinilo de latinaje partido en dos, acompañado del mensaje: no debí seguir buscando, nadie la ha visto desde entonces. Su cuenta fue eliminada. Sus investigaciones borradas de los servidores. Casu, por su parte, nunca hizo comentarios directos sobre las acusaciones. En una entrevista dijo que Latinaje era una obra dedicada a sus raíces, a la sangre que la conecta con sus antepasados, a las voces que la inspiran desde lugares que no siempre se pueden explicar.
A veces, para crear algo verdadero, hay que escuchar a los muertos. Las teorías no han cesado. Hay quien dice que latinaje no es solo una canción, sino una llave, que la verdadera versión se oculta en un remix que solo puede activarse en ciertas condiciones, que los conciertos en vivo no son conciertos, sino ceremonias, y que quienes entienden el verdadero significado de la canción no pueden dejar de oírla porque ya no les pertenece. León Andrade, periodista freelance de 32 años especializado en cultura urbana y fenómenos virales, había escrito sobre todo tipo de artistas, pero nunca había sentido algo como esto. Lo del latinaje era distinto. No era solo una canción, era un eco que no dejaba de sonar en su cabeza, incluso cuando su teléfono estaba apagado. La historia le interesó por casualidad. Un colega le pasó el hilo original de Mariana Torres y desde entonces no pudo dejar de investigar. Cuanto más escarbaba, más oscuro se volvía todo. Al principio pensó que se trataba de una campaña brillante de marketing viral. Pero cada testimonio, cada detalle extraño, cada desaparición lo empujaba a otro tipo de explicación, una que no sabía. Si quería confirmar, utilizando un contacto en una agencia de casting, logró infiltrar su perfil como asistente de logística para el concierto de Caso en Cartagena. Había firmado un contrato de confidencialidad con cláusulas extrañamente severas, ninguna grabación en backstage, ninguna pregunta personal al artista y lo más curioso, una cláusula final que decía no divulgar bajo ninguna circunstancia lo presenciado durante la prueba de sonido nocturna. La prueba de sonido no aparecía en el cronograma oficial, y no era de noche, era a las 3:33 de la madrugada. Esa primera noche, León decidió ocultarse tras un equipo de luces y esperar. Vio entrar a 3 personas con túnicas negras, portando instrumentos antiguos. Uno de ellos tenía una flauta de hueso. Caso entró sola, sin maquillaje, sin cámaras, sin asistentes, solo ella. En completo silencio, la canción que interpretó no era latinaje, o no del todo. Era una versión más lenta, más cruda. Los versos eran parecidos, pero cambiaban algunas palabras, frases que León no reconocía del español. Palabras cortadas como de otro idioma. El eco en el recinto era tan profundo que juró haber oído pasos detrás de él, aunque no había nadie más. En cierto momento, las luces parpadearon, el aire se volvió más denso, como si el tiempo se ralentizara, y entonces ocurrió algo imposible de explicar. Las pantallas del escenario se encendieron solas, mostrando una figura. Era Mariana Torres, pero no hablaba, solo miraba a cámara con los ojos completamente en negro. Y detrás de ella, en una pared, podía leerse una frase escrita con sangre: no la cantes. León huyó. No durmió esa noche. Al día siguiente, recibió una carta deslizada bajo la puerta de su habitación. No tenía remitente. Dentro solo había una hoja con una palabra: elegido, durante el concierto. León se escondió tras las pantallas para observar de cerca. En el momento del clímax del latinaje, el público pareció entrar en trance. Algunos coreaban con los ojos cerrados. Otros se movían al mismo ritmo exacto, como si obedecieran una señal inaudible. Un niño pequeño en primera fila levantó las manos sin que nadie se lo pidiera. Una mujer comenzó a llorar sin saber por qué. Un anciano cayó al suelo, pero no por un desmayo. Estaba orando y sonreía. No una sonrisa de alegría. Era algo más primitivo, más ancestral. Como si recordara algo que los demás aún no sabían, que habían olvidado. Al terminar, Casu desapareció por una puerta trasera. León la siguió. Lo último que vio esa noche fue una figura esperándola al final del pasillo. No era humana. O no completamente. Tenía el cuerpo cubierto por un velo de sombra y una máscara de piedra rota. Casu se arrodilló frente a ella y susurró una frase que León grabó, aunque aún no ha logrado descifrar. Desde entonces, ha estado reconstruyendo la frase palabra por palabra. Y ha descubierto algo inquietante: no era una oración. Era una promesa. Consultó con una profesora de antropología de la Universidad de Bogotá. Cuando escuchó el fragmento, palideció. Dijo que aquello se parecía a una variante arcaica de la lengua náhuatl, pero deformada, mezclada con palabras de origen maya y algo más antiguo que no supo definir. Le rogó que no siguiera investigando. León insistió. Finalmente logró reconstruir la frase Atzalcainzocchippex. Según la antropóloga, podía traducirse de forma muy libre como el canto es la llave del sol enterrado.
Pero había algo más. Esas palabras habían sido registradas una vez, y solo una, en un códice robado del Museo Nacional de México en los años 80. El códice hablaba de un dios menor, condenado por rebelarse contra los otros dioses, que fue encerrado en el espejo de obsidiana, y cuyo regreso estaría vinculado a una mujer con voz de fuego y raíces múltiples, latina por sangre, rebelde por destino. La voz de fuego, la sangre latina, el canto como llave, todo encajaba. Latinaje no era solo una canción, era un ritual. Cada vez que se reproducía, activaba un patrón sonoro que abría algo, no una puerta física, no del todo. Algo más antiguo, algo que había estado esperando siglos para volver, y estaba volviendo. León descubrió que, al reproducir la canción en ciertas frecuencias, se creaba un patrón geométrico idéntico al símbolo tallado en las piedras de las fotos de Caso. Era un sello, y estaba incompleto. Faltaban 3 piezas, Caso tenía una. La otra fue vista en uno de los anillos que usó en el concierto de Sevilla. La tercera aún no había aparecido, hasta que llegó el featuring, sin previo anuncio. Una nueva versión de Latinaje apareció en plataformas titulada Latinaje, Sol Negro Bechan, y tenía una colaboración con alguien inesperado, Bad Bunny, en el videoclip. Ambos caminan por un templo en ruinas mientras el cielo cambia de color y el suelo se llena de grietas. Al final del video, Bad Bunny entrega a Casu un anillo idéntico al suyo, pero invertido. La tercera pieza. El sello estaba completo. Desde ese día empezaron los reportes. Gente que no podía dormir. Personas que tarareaban la canción y luego decían cosas que no recordaban haber dicho. Testimonios de oyentes que aseguraban haber visto figuras en los reflejos de sus móviles. El poder transformador de las palabras, 2 artistas, 2 países, 2 contextos completamente diferentes unidos por una misma palabra que, más allá de su significado literal, representa la lucha por la autenticidad, el peso de los orígenes y el coraje de transformar el silencio en arte. Para Ángela, Latinaje se convirtió en el símbolo de su reinvención, una forma de honrar sus raíces mientras forjaba su propio camino. Para Caso, la presencia de un hombre llamado Latinaje marcó el inicio de un viaje desde las calles polvorientas de un pueblo olvidado hasta los escenarios más importantes de Latinoamérica. En esta serie exploraremos cómo una palabra, literal o simbólica, puede convertirse en el catalizador que transforma vidas, cómo nuestras raíces pueden ser tanto ancla como alas. Y como el verdadero éxito no está en abandonar nuestros orígenes, sino en expandirlos. Porque al final, como dijo Caso, no me fui, solo me expandí. Y es que hay raíces que no se arrancan, se multiplican. Quédate hasta el final de esta serie para descubrir cómo el latinaje sigue floreciendo en cada rincón de nuestra música, nuestra cultura y nuestras vidas.